El 6 de junio de 1944, el mundo presenció la operación militar más grande y audaz de la historia, una que no solo cambiaría el rumbo de la Segunda Guerra Mundial, sino que definiría el futuro del siglo XX. Vamos a meternos de lleno en la historia de cómo se planeó y ejecutó la increíble operación Overlord. A ver, para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, empecemos con unas cifras que son sencillamente una locura. Todo comienza con una armada de casi 7.000 barcos cruzando el Canal de la Mancha. Y si miramos al cielo, la cosa es todavía más impresionante. Casi 20.000 aviones listos para dar cobertura, bombardear las defensas y transportar a las tropas. Una superioridad aérea total. Y, por supuesto, el corazón de todo. Más de 130.000 soldados preparados para la primera oleada. Hombres que iban a saltar de esas lanchas para asaltar las playas fortificadas de Francia. Si sumamos todo esto, lo que tenemos es la mayor invasión por mar de la historia. Un plan que llevaba casi 2 años gestándose en el más absoluto secreto y del que, literalmente, dependía el futuro de Europa. Pero, ¿por qué era tan necesaria esta invasión? Bueno, a finales de 1943 la situación era crítica. Los aliados necesitaban abrir un segundo frente en Europa Occidental, sobre todo para aliviar un poco la presión brutal que sufría la Unión Soviética en el este. El problema es que para eso tenían que superar un obstáculo que parecía insalvable. Y ese obstáculo era el Muro Atlántico. Hablamos de una cadena de defensas de 6.000 kilómetros desde Noruega hasta la frontera con España. Una locura de búnkeres, nidos de ametralladoras, campos de minas y todo tipo de obstáculos construida en gran parte con el sudor de prisioneros de guerra y trabajadores forzados. Y claro, un enfrentamiento de este calibre iba a estar dirigido por algunas de las mentes militares más brillantes del momento. Por el lado aliado, el mando supremo recayó en el general estadounidense Dwight D. Eisenhower. Y para defender el muro, los alemanes pusieron a uno de sus mejores hombres, el mariscal Erwin Rommel, el famoso zorro del desierto. Los aliados lo tenían claro. Atacar de frente el muro atlántico era un suicidio. La fuerza bruta no iba a ser suficiente. Necesitaban un as en la manga, un arma mucho más sutil, el engaño. La clave de todo el plan era conseguir que los alemanes estuvieran mirando para otro lado cuando llegara el golpe de verdad. Y hay una frase de Winston Churchill que lo resume a la perfección. Con esta idea en mente, los aliados pusieron en marcha la Operación Bodyguard, que es sin duda una de las campañas de desinformación más complejas y exitosas de la historia. Vale, ¿y en qué consistía la gran mentira? Pues era simple en su concepto, pero muy difícil de ejecutar. Mientras el objetivo real era Normandía, había que convencer a Hitler de que el ataque principal sería en el Pas de Calais. Tenía toda la lógica del mundo. Era el punto más cercano a Inglaterra, el camino más corto, y por eso mismo estaba hasta los topes de defensas. Y aquí es donde la historia se pone casi de película. Para hacer creíble la mentira, crearon un ejército fantasma entero, el Fusag. Montaron campamentos con tanques hinchables y aviones de madera que desde el aire parecían reales. Generaron miles de mensajes de radio falsos sobre movimientos de tropas que no existían. Y usaron una red de agentes dobles para pasar la información falsa al alto mando alemán. Hasta enviaron a un actor que se parecía a Montgomery de viaje por el Mediterráneo para despistar. Y lo increíble es que el engaño funcionó. Después de tener que retrasarlo todo un día por una tormenta, en la madrugada del 6 de junio de 1944, la operación Overlord se puso en marcha. El día más largo, había comenzado. Las primeras horas fueron un caos, pero un caos perfectamente orquestado. Mientras una pequeña flota de barcos falsos iba hacia Calais para mantener la farsa, los bombarderos machacaban la costa de Normandía. Poco después, 20.000 paracaidistas saltaban en la oscuridad para tomar puentes y cruces clave. Y finalmente, con las primeras luces del día, los cañones de los buques de guerra desataron un infierno sobre 70 kilómetros de costa. El desembarco se dividió en 5 sectores, cada uno con su nombre en clave. Las tropas británicas atacarían en las playas Sword y Gold, los canadienses en Juno y los estadounidenses se encargarían de las playas Utah y Omaha. Y es precisamente aquí, en la playa de Omaha, donde la operación estuvo a un pelo de fracasar. Lo que en el mapa parecía una cabeza de playa más, en la realidad se convirtió en una auténtica trampa mortal, una carnicería. Aquí se juntaron todos los desastres posibles. El mar estaba tan revuelto que muchas lanchas se hundieron antes de llegar. El bombardeo naval se quedó corto y apenas tocó las defensas alemanas. Y lo peor de todo, por pura casualidad, defendiendo esa playa estaba una división de infantería alemana veterana, muy experimentada, que nadie esperaba encontrar allí. Los soldados estadounidenses quedaron atrapados en la playa, bajo un fuego cruzado terrible.
El coste humano de ese primer día fue espantoso. Se calcula que más de 10.000 soldados aliados murieron, y la playa de Omaha fue de lejos el peor de los escenarios. Las aguas, según los testigos, se tiñeron de rojo. Pero, y esto es clave para entender el éxito final, a pesar del desastre de Omaha, el gran engaño seguía funcionando. Hitler estaba tan convencido de que Normandía era solo una distracción que retuvo a sus poderosas divisiones Panzer cerca de Calais, esperando el ataque principal. Esas horas de retraso fueron cruciales. Ahora que nadie piense que después de asegurar las playas esto fue un paseo. Ni mucho menos. El avance por Normandía fue una pesadilla. Una tormenta brutal destrozó los puertos artificiales y cortó los suministros. La lucha por ciudades clave como Cherburgo y Caen fue salvaje y duró semanas. Y además estaba el Bocage, ese paisaje de setos densos y caminos hundidos, perfecto para las emboscadas alemanas y un infierno para los tanques. Pero poco a poco, con un esfuerzo sobrehumano, los aliados fueron ganando terreno. Consiguieron unir todas las cabezas de playa, tomaron el puerto vital de Cherburgo y tras una batalla de un mes, la ciudad de Caen. Cuando los alemanes lanzaron su último gran contraataque, fueron rodeados y aniquilados. El camino a París estaba por fin abierto. El 25 de agosto de 1944, las tropas aliadas entraban en París. La operación Overlord había terminado. A pesar del coste terrible, de los errores y las dificultades, había sido un éxito rotundo. Se había abierto el segundo frente y la marcha final hacia Berlín había comenzado. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Una pregunta para reflexionar. ¿Y si todo hubiera salido mal? ¿Qué habría pasado si el muro atlántico hubiera resistido? Las consecuencias para la guerra y para el mundo que conocemos hoy son simplemente inimaginables. Un recordatorio de todo lo que se jugó en aquel día, el día más largo.